Me llamaron en el año 62, en plena crisis de octubre, para que comenzara a trabajar como asistente de producción C, que suena muy bonito ahora, pero en realidad era el mensajero. Hola, soy Fernando Pérez, cineasta, y voy a tratar de contar los momentos más importantes de mi vida profesional en 12 minutos. Mi primer recuerdo con el cine tiene que ver con mi papá. Me llevaba con frecuencia a ver películas y vimos El puente sobre el río Kwai. A la salida, mi papá hizo el comentario: esa película está muy bien dirigida. Y fue la primera vez que yo tuve conocimiento de que detrás de la cámara había alguien que era el responsable. Pues las penas son las sombras inseparables de las culpas. Yo me estaba preparando para ir por la Universidad de La Habana a la zafra de los 10 millones, pero ya en el ICAI me dijeron: no, Fernando, hace falta que te incorpores ya como asistente de dirección a la producción Una pelea cubana contra los demonios, que en ese momento estaba dirigiendo Tomás Gutiérrez Alea. Qué regalo para mí. A mí me tocó la parte del vestuario. Cuando ya estaba preparada una parte de ese vestuario, Titón llegó y dijo: exactamente eso no es lo que queremos. Y recuerdo que yo iba a renunciar, se lo dije a la mañana siguiente a Titón y al final me dijo: bueno, si tú quieres te vas, pero el problema es que yo tampoco sé cómo vamos a hacer lo que queremos lograr. El cine es una búsqueda y en cada película que hago, Titón está conmigo. Titón como enseñanza, como recuerdo, como una manera de enfrentar no solo el cine, sino también la vida. Otro momento muy importante en mi formación como cineasta fue poder participar como realizador del noticiero ICAI latinoamericano dirigido por Santiago Álvarez. Tuve mucha suerte, porque el noticiero fue eso para mí, una escuela. Era la mejor manera de aprender el cine. Y el noticiero pasó a ser prácticamente un taller de creación. Creo que Santiago me acompaña no solo a mí, sino a toda esa generación que tuvimos el privilegio de estar en el noticiero ICAI latinoamericano. Que si usted es Ernesto. Sí. A mí me manda Carmen. Clandestino fue ya mi primera película de ficción y fue como llegar al sueño, ¿no? Y voy a hacer una anécdota que nunca he contado. En esa época se filmaba con negativo en 35 milímetros y uno tenía que esperar ver lo que se llamaban los roches, es decir, la imagen ya revelada. Tanto el fotógrafo como yo sentíamos que tenía una tendencia a hacer una imagen verdosa. Y recuerdo que por parte de los técnicos de laboratorio decían: no, eso es que el positivo salió así, pero el negativo está perfecto. Y así pasaron los primeros 15 días hasta que Hernando y yo nos miramos y dijimos: bueno, si el negativo está bien, alguna vez tiene que salir un positivo, como nosotros nos los imaginamos. Y ahí entonces sí se descubrió que había problemas. Había 14 días de rodaje que había que repetir. Y luego la película sí fluyó con una energía mayor hasta llegar a la filmación de la escena final. Pues, ¿tu nombre? Hilaria. Hilaria. Hello Hemingway en algún sentido es la otra parte de Clandestino. Tuve la fortuna también de encontrar a la protagonista de la película. Hicimos con varias noches de entrevistas y yo veía que al final del pasillo había una muchachita que yo nunca había visto. Y cuando se terminó la lista, ella continuaba allí al final sentada y yo me acerqué y le dije: bueno, mira, no te tengo en la lista, ¿quién tú eres? Me dijo: bueno, mire, mi nombre es Laura y a mí me gusta actuar. Yo me presenté en la ENA, pero no me aprobaron. Y la identificaba mucho con el personaje. Ya cuando decidí que ella iba a ser la protagonista, le dije: mira, te voy a hacer una última prueba. Y la puse a leer un texto: querido diario, hoy es el día más feliz de mi vida porque me acaban de dar el papel protagónico. Y ahí cuando ella llegó a ese punto se echó a llorar. Querido diario.
diario. Las cosas que me agradaría tener en el futuro. Madagascar significa para mí un salto a otra dimensión. La visualidad y el trabajo fotográfico de Raúl Pérez Ureta fue decisivo, totalmente decisivo. Y una película que me permitió a mí otra vez sentirme como un cineasta privilegiado, porque recuerdo que la filmamos en el año 93, en plena opción cero. Ese sentimiento me vino a mí una vez que en medio del rodaje los camiones se quedaron sin gasolina y tuvimos que empujarlo, y mientras empujábamos el camión yo decía, bueno, pasamos dificultades, pero estamos dejando un testimonio. ¡No tengo más paciencia contigo! Yo te hablé claro, Laurita, te lo dije. El exceso de pasión te pierde, Mariana. Te lo he dicho varias veces, pero esta es la última vez. La vida de Silvar, que es una película que cuenta varias historias, pero también con otro espíritu no tan dramático. Hay un personaje que llega a Cuba a través de un globo aerostático y se reunieron todos especialistas de meteorología, del Ministerio del Interior, de la Seguridad, de la Policía Nacional, para anunciar desde antes que iba a volar un globo por La Habana. Y por supuesto nosotros habíamos puesto como 8 o 10 cámaras en distintos puntos para lograr los planos que hacíamos, pero el más importante era, bueno, el del aterrizaje del globo. Y supuestamente este tendría que ser en el Parque Maceo, pero el globo no aterrizó en el Parque Maceo. Y de pronto yo que estaba con una cámara todavía por el Paseo del Prado me enteran, oye, corran para allá, y todo el mundo iba, que un globo se cayó en el malecón y se fue por el mar y no sé qué más, y para allá fueron corriendo la policía, la gente, y cuando llegamos era un tumulto que por supuesto yo filmé, está en la película. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Analizando mi trayectoria, yo no me considero que fui un buen documentalista. Y yo estaba en ese momento esperando la respuesta del coproductor español con el que había trabajado para hacer Madrigal. Y él me pidió que no, que me proponía hacer un documental sobre La Habana. Y dijimos, La Habana es un espacio, es una ciudad, pero su verdadero rostro son los habaneros. Mira, junto con Clandestinos creo que es la película que más emociones me ha reportado en su relación con el público. Madrigal es una película deliberadamente artificiosa porque es un poco la elaboración de la mente de su protagonista, Carlos Enrique Almirante. Pero es un tipo de cine que a mí me gustó mucho hacer, pero no le ha gustado a nadie. Bueno, a nadie no, a casi el mayor % de los espectadores. Y debe ser un problema de la película, que es una película que tiene una tersura de fábrica en su puesta en escena, en su lenguaje, que se lo debo mucho a la fotografía, otra vez, de Raúl Pérez Ureta. Yo creo que es la mejor fotografía de Raúl. Y nada, veremos con el tiempo qué pasa con ella. Te pareces a mi mamá, por lo puritano. Por suerte se fue. ¡Grita! ¡Viva España, Pepe! ¡Hazlo por mí, Pepe! ¡Ah! ¡Pepe, hazlo por mí! Yo he trabajado casi todas mis bandas sonoras con Edesio Alejandro. En el caso de José Martí, siendo una película de época, nosotros tuvimos que doblar toda la película. Siendo una banda sonora realista, también acudió a que los sonidos fueran expresivos en sí mismos. Yo recuerdo que cada uno de esos sonidos Edesio los creó mezclando distintos orígenes sonoros. Por ejemplo, un 100 pies que caminaba se hizo con las gotas de lluvia que caen sobre un paraguas. El cine, siendo un lenguaje audiovisual, le debe mucho de su expresividad también al manejo de la banda sonora. Y en ese sentido, Edesio ha sido un colaborador.
Yo he defendido todo el tiempo la modalidad de producción conocida como cine independiente. Y por eso me jubilé antes de tiempo para realizar mi primera película independiente, que fue La pared de las palabras. Una película que tiene que ver también con partes que me ha tocado vivir. Y una película en este sentido que puede resultar un poco dura para el espectador, pero yo la quería así. Yo quiero tirar la basura de afuera. ¿Lo oíste? La basura que está allá afuera. Qué bueno estar mulato. Ahí se pudiera soñar con él. Últimos días en La Habana fue para mí una película muy importante. El 85% ocurre en una habitación. Tenía su centro en la caracterización de los dos personajes protagonistas. Un personaje, Jorge Martínez, que es extrovertido, que todo lo cuenta, y su amigo Miguel, interpretado por Patricio Gut, no expresa. Y creo que ambos lograron darle a la película ese sentido de realidad que la historia comunica. Insumisas llega a mí a través de Laura Cazador, y ella desarrolló la historia de Enriqueta Faber. La lucha de esta mujer rompió con todos los cánones, prejuicios éticos, morales, psicológicos, sociales de la época, y algunos de ellos, aunque se han modificado, siguen todavía vigentes. La cultura, el arte, la educación es lo que de verdad asegura la comunicación en este planeta que vivimos con tantas diferencias, tanto fanatismo, tantas guerras, tantas separaciones.